puedes dar un grito de júbilo? Amén, aleluya, amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, de palabra, Señor Dios mío. Glorificamos y exaltamos tu nombre en este tiempo, Señor. Te reconocemos, Señor, en medio de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, que está presto a tu palabra, Padre, que viene con corazón dispuesto, Señor, a escucharte, porque es tu Espíritu Santo, Señor, que llena las bocas, Señor, es tu Espíritu Santo que habla, Padre, a nuestros corazones. Oh Padre bendito, glorificamos y exaltamos tu precioso nombre, Padre, que cada uno de los siervos, de las siervas aquí presentes, Señor, y aún los que escucharán esta palabra, Señor, cumpla, Padre mío, con el propósito de que tú la envías, Espíritu Santo. Padre, que lo tuyo, Señor, sea establecido en medio de este pueblo que estás levantando, de este pueblo que estás presentando delante tuyo por medio del Espíritu Santo, porque eres tú, Espíritu de Dios, que presentas a la iglesia delante del Señor, Dios mío, que la preparas, Dios, que hablas a su corazón, Señor. Padre mío, Señor, que hace, Dios mío, que nosotros como pueblo, como iglesia, oh Señor, Dios mío, te anhelemos, Señor. Gracias te damos, Padre, bendecimos tu nombre por tu palabra, Padre, por cada siervo lo bendecimos en esta noche que ha traído tu palabra en estos tiempos, Padre mío, porque tú hablas a nuestros corazones, Señor, cada día, Padre, es un manjar. Cada día, Señor Dios mío, tú envías el maná, el pan del cielo, para alimentar a tu pueblo, para que tu pueblo conozca de ti, Señor. Para que tu pueblo, Señor Dios mío, le sea anunciado, Señor, lo que ya, Padre mío, tú has hablado, Señor, de tiempos antiguos, Señor. Y escrito está, dice tu palabra, Señor. Bendecimos este tiempo de palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios librará del cautiverio a Sión, aleluya. Dios ha traído a su pueblo un despertar en el Espíritu. Dios está despertándonos cada día, nos está llevando a conocerle, nos está llevando a rendirnos a Él, nos está llevando a una necesidad. Hay una necesidad en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Hay una necesidad de adorar, hay una necesidad de entronarle, hay una necesidad y el Señor quiere que nosotros podamos entender en esta noche esa palabra hermosa de expresar a nuestros corazones. Vamos a Isaías 52, ahí en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despierta, Sión, despierta. Revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacude el polvo, Jerusalén, levántate, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos, porque así dice el Señor omnipotente, en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora afirma el Señor que estoy haciendo aquí sin motivo se ha llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas, alzan la voz y juntos griten de alegría, porque vean con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ustedes que transportaron utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro, pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza. El Dios de Israel les cubrirá la espalda.
el sufrimiento y la gloria del siervo. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Aleluya, gloria a Dios por su palabra. Su palabra es poderosa. Dice el Señor, despiértate, despiértate. Vístete de poder, oh Sión, iglesia. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. La ropa hermosa, un llamado a Sión, para que se despierte de la embriaguez y se vista con la ropa hermosa y digna, esa ropa suministrada por el Señor. El Señor se dirige a su iglesia. Aquí personifica como una mujer a la iglesia. Se describe aquí en su palabra a Jerusalén, renovada, recuperada y restaurada, sin incircunciso, sin inmundo que la contamine. Sión liberada de sus cautiverios, se levantará del polvo para sentarse donde Cristo reina y el todo en ella. Cristo será el todo. Dios es poderoso porque Él está haciendo una obra en su iglesia. Él está trayendo a su amada. La va a sacar de muchos cautiverios. Aún Dios lo ha hecho, aún Él lo sigue haciendo, aún Él va a liberarla. Él va a quitar esas cadenas, esas ataduras, esas ligaduras, aquello que la hacía alejarse de Él. El Señor viene con brazo poderoso. Isaías 51, del 9 al 17, dice su palabra. Otra vez habla del despertar. Despierta, brazo del Señor. Despierta y vístete de fuerza. Despiértate como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. ¿No fuiste tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó a ese monstruo marino? ¿No fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo, el que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasaran los redimidos? Volverán del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo, y su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartará de ellos el dolor y los gemidos. Soy yo mismo el que las consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que te extendió y afirmó la tierra? Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero ¿dónde está esa furia? Dispuesto. Por pronto serán liberados los prisioneros. No morirá en el calabozo. Yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. He puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra. Y he dicho a Sión, tú eres mi pueblo. Despierta. Otra vez su palabra, despierta Jerusalén, despierta iglesia, levántate. Tú que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Tú que has bebido hasta el fondo de la copa de entorpecer a los hombres. Israel, aquí el Señor le hablaba a Israel, que de Israel debería confiar en el Dios Todopoderoso. Él había liberado a Israel en el pasado y lo hará de forma permanente, como lo hará en nuestras vidas, como el Señor lo está haciendo. El Señor está liberando a su pueblo, está liberando su vida, está liberando sus casas. El Señor está haciendo una obra que se está viendo en el futuro, se verá esa obra futura. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo. Él se para frente, oh Dios mío, de los que a esas naciones que nos trataron de destruir, a esas personas que aún fueron usadas para destruirnos. Así que el Señor hace huir los opresores. Él viene y nos rescata. Él viene y nos trae como bendición a su iglesia restaurada. Él está restaurando. Él hará evidente ese gozo en nosotros, porque Él nos levantará como un pueblo de gozo, un pueblo en el espíritu. Pero el tiempo viene, mis hermanos.
mis hermanas, son tiempos donde Dios está trabajando en la iglesia. Ese Dios que está trabajando en cada corazón, esas palabras que están saliendo de su boca, a un remanente fiel, a un pueblo esparcido en la tierra, un pueblo que Él está levantando para que en su futuro tiempo Él estableciese ese reino del Mesías completamente en la iglesia. Él lo está estableciendo, Él está trayendo su reino a la tierra, ese reino que da fruto, ese reino que renueva, ese reino que transforma y cambia vidas, ese reino por el cual viene y saca a ese pueblo de cautiverio. Él está llamando a un despertar. Y te dice, iglesia despierta, quita las ataduras de tu cuello. Dios quiere restaurar, Dios no quiere que nos quedemos más en el pasado, que no nos quedemos más ahí mirando todo lo que nosotros hemos caminado, aún mirando todos nuestros sufrimientos. No, Él quiere que nosotros nos levantemos y podamos entender que hay un despertar en medio de nosotros. En Isaías 59:21 dice su palabra: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tus labios. El Señor ha puesto sus palabras en nosotros. Él ha hecho un pacto con nosotros. Él ha hablado de tu vida. Él ha hablado de mi vida. Él ha hablado de tu casa. Él ha tenido a tu casa en cuenta. Él tiene un propósito con tu vida, con tu casa. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y hay palabras que Él ha dicho de nosotros, palabras que se van a cumplir, que Él las ha puesto y han sido habladas. Y hay muchas palabras que aún no se han cumplido, que no se apartará más de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de nuestras descendencias. No se apartará su palabra desde ahora y para siempre, dice el Señor. Su palabra siempre estará ahí vigente. Su palabra siempre estará ahí para que nuestros caminos sean encaminados en la palabra de Dios sobre tú y tu generación. No solamente eres tú. Dios tiene una simiente que Él ha escogido para sacar también del cautiverio, porque podemos ver aún muchos están en cautiverio, aún muchos están presos, aún muchos fueron vendidos en balde, entregados a esclavitud, y se verá lo que Dios, que el Espíritu Santo es el que habló y habla y dirige los pasos de su pueblo. Estos pasos que Él está encaminando son los pasos de Dios que nos llevan y nos van uniendo a una voluntad y a un propósito de Dios. En Isaías 65:17 leemos su palabra. Isaías 65:17. Presten atención, pueblo de Dios, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a memoria, porque Él ha hecho cielos nuevos y tiene preparados cielos nuevos para nosotros, su pueblo. Él está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Y el Señor quiere que nosotros podamos ver lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no podemos mirar lo que ya pasó, sino lo que Dios tiene, esas cosas nuevas, esas cosas que van renovando el espíritu en tu vida, esas cosas que te van llevando como iglesia, como pueblo de Dios, a ir a esas cosas que traen al Señor a nosotros por medio de su espíritu, que hace que nosotros vayamos en ese camino suyo y creciendo, madurando, que nos lleva allá a esa estatura del varón perfecto, que nos va llevando, alineándonos a los planes de Dios. Y nosotros no tenemos que traer a memoria esas cosas pasadas, aquellas cosas que nos cautivaron, aquellas cosas que nos hicieron apartar de Dios, aquellas cosas que aún nos hicieron sufrir, derramar lágrimas, aún cuántas cosas nos hicieron derramar lágrimas, aún cuántas cosas aún luchan contra nuestra misma alma, emociones, sentimientos, cuántas cosas aún están ahí arraigadas, que el Señor quiere que nosotros salgamos de esas cárceles, de esos cautiverios. Él vino a libertar aquí como Él libertaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo por Babilonia, estaba cautivo por el rey de Asiria, estaba cautivo por aquellos que lo hacían aullar, que aquellos que los tenían presos, que los tenían como esclavos aún en Egipto. Isaías 66:20 palabra, porque así como perduran en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurará el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. El Señor, Él habla
de que Él está asegurando su palabra en nosotros, haciendo que su palabra sea efectiva en cada generación que Él está levantando. Él está trayendo su presencia y nos está llevando a ese camino que Él está encaminando, de lo que Él nos ha preparado y tiene allá nuevas cosas. Él está preparando una nueva Jerusalén. Él tiene allá preparar lo de Él, donde Él va a ser nuestro sol de justicia, donde Él es el que va a ser nuestra luz. Allá ya no seremos alumbrados más por esta luz que nosotros podemos ver, sino allá será el sol. Allí Él enjuagará toda lágrima. Allí se irá todo sufrimiento. Acá el Señor le prometía a su pueblo de Israel estas cosas que vendrían, porque su pueblo Israel tendrá libertad para vivir esto, para vivirlo. Y aquí le hablaba a su pueblo como le habla a la iglesia en Isaías 52:3, como vemos ahí, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. ¿Cuántos de nosotros fuimos vendidos de balde? El evangelio proclama la libertad, mis hermanos, a quienes están sometidos a los temores, que los cansados y cargados bajo la carga del pecado encontrarán ese alivio en Cristo. Tenemos que sacudirnos el polvo, tenemos que sacudirnos, sacar esas dudas, esos temores. El precio pagado por el Redentor, por nuestra salvación, no era de plata, no era un pago de oro, de cosa corruptible, sino su propia sangre preciosa, su propia vida, teniendo en cuenta esa gratitud de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, porque Dios nos lleva a tener gratitud por toda esta obra que Él ha hecho, porque Él lo habló de tiempos antiguos, Él habló por sus profetas, Él habló a Isaías, al profeta Isaías, un profeta mesiánico. El Señor le habló esta palabra, Él se la reveló, y Él podía entender cuánto Dios iba a liberar al pueblo de Israel de los cautiverios, de sus opresores, cuánto hemos sido opresores, nos hemos tenido opresores por generaciones, y ha caído generación tras generación, y hemos visto generaciones caídas, generaciones entregadas al pecado, generaciones entregadas a los vicios, generaciones entregadas al mundo. Cuánto sufrimiento, cuánto desvarío, cuántas cosas lejos de Dios. Pero Dios trae la buena noticia, es que Dios reina, que Él ha venido a reinar sobre su pueblo en cada una de nuestras vidas, que Él vino a reinar en cada corazón, en tu corazón y en el mío, que Él quiere reinar en profundidad, que Él quiere sacarte de aún de esos cautiverios que tienes. ¿Cuántos aún están en una cárcel? ¿Cuántos aún están cautivos en una falta de perdón? No ha podido perdonar un esposo, aquel esposo que se fue y te abandonó, aquel esposo que te dejó con tus hijos y aún tú piensas que ya lo perdonaste, pero aún cuando tú recuerdas, cuando ves que tus hijos están pasando por aún caminos difíciles, tú recuerdas a aquel hombre que te abandonó. Pero Dios quiere hoy decirte que quiere sacarte de esa cárcel y darte ese perdón por aquellos que te hirieron, por aquellos que te laceraron, por aquellos que dañaron tu corazón. Que Dios quiere proclamar esa libertad y traer el reino de Dios a tu vida para Él seguir reinando, para seguir haciendo la voluntad tuya en tu casa, en tu generación, levantar una generación hermosa de Dios, una generación que le anhele, una generación limpia, que ya no viva lo que tú pasaste, que ya no viva lo que hemos vivido, sino una generación que vaya a Dios, que le dé lugar a Dios. Que Dios reine en medio de esta generación, que sean sanados esos niños, que sean sanados esos jóvenes, que haya ahí donde hubo esa rotura, de esa ausencia de padre, de esa ausencia de madre, venga una sanidad, porque muchas veces esos jóvenes, esos niños caen en unas cárceles opresoras, donde el enemigo opresa su mente, opresa su alma y los llevan a vivir desahogos en otras cosas que no son Dios. Porque eso viene desde ahí donde hubo una rotura, donde hubo una viudez, donde hubo un abandono, donde hubo un dolor, muchas cosas que pasan, donde hubo aún y el enemigo aprovechó esos cautiverios para enyugar, para que pudiera cadenas, para que esas cadenas los hiciesen fuertes y los jalasen cada vez que una persona quisiese por un momento tener un tiempo de lucidez. Él jala esas cadenas y ellos vuelven y caen en su cautiverio. Pero Dios ha venido anunciando que Él va a libertar a los cautivos, que seamos restaurados,
que seamos esos instrumentos escogidos, porque nosotros somos esos instrumentos escogidos, que los atalayas suban al monte, como dice Isaías 52, que subamos al monte y proclamemos la restauración. Dios quiere que nosotros proclamemos esas restauraciones, esas buenas nuevas, y que digamos, venga tu reino, que digamos, venga tu poder, que digamos, venga tu gloria. Es un privilegio anunciar el reino de Dios, mis hermanos. Es un privilegio que tú anuncies el reino de Dios en tu casa, de que tú dejes gobernar a Dios y dirigir cada vida en tu casa, cada generación tuya. Muchas veces vienen esos verdugos y hacen aullar al pueblo de Dios, pero el Señor escucha desde los cielos. Y Él viene a favor de su pueblo, porque son tiempos donde Él está liberando, donde Él está sacando aún esos hijos que han estado presos, donde el enemigo los llevó de balde, allá los vendió y los hace aullar, y aún tienen ligaduras de muerte. Y muchos aún tienen esas ligaduras y no pueden salir de esas ligaduras, de esos yugos de esclavitud. Y el Señor nos llama como nosotros, que nos paremos, Señor, como esos atalayas que anuncian, como esos atalayas que se suben en lo alto y que ven movimientos de Dios y que proclaman lo de Dios. Y que lo que nosotros vamos a proclamar, la restauración de todas las cosas, la restauración de tu vida, la restauración de tus hijos, de tus generaciones, la restauración, porque Jesucristo ha venido a restaurarnos. Y es un privilegio anunciar el reino de Dios, dejarlo gobernar, dirigir tu vida, tu casa, tus familias, tus generaciones, esas noticias de salvación, esa redención de paz, porque el Señor trae esa paz que nunca tuviste, esa paz que te fue robada en medio de la angustia, esa paz que te fue robada en medio de las penas, pero el Señor trae ese pueblo y levanta esos centinelas que alcen la voz, que clamen, porque verán con sus propios ojos los centinelas cuando el Señor restaure a Sion, cuando el Señor restaure la iglesia, y entenderán que Dios redimió a su pueblo, lo rescató, le dio redención, lo liberó, lo compró, que aquel pueblo que estaba perdido. Dios redime sus opresores, los echa afuera. Dios echa fuera opresores a vista de los enemigos, y Él nos redime, y de muchos testigos. Él pone testigos. Él pone testigos de que tu vida será restaurada. Él pone testigos de que tu vida será diferente, de que tú saldrás de tus cautiverios y de tus cárceles. ¿Cuántas cárceles, mis hermanos? Cárceles de enfermedad aún, mis hermanos. Cárceles que están ahí, muchos ligados a una enfermedad, llámese como se llame esa enfermedad. Y Dios quiere, levanta testigos que testifiquen de que Dios en medio de la enfermedad levanta hombres y mujeres para ser sanados. Jesús entendió que su misión y obra era el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre el siervo. Era un siervo sufriente, un siervo que era exaltado, que sería exaltado, que fue desfigurado por el sufrimiento, y su sangre serviría de expiación, sería despreciado y desechado, llevará sobre sí nuestros pecados y penas, será nuestro sustituto, aceptará voluntariamente cargar sobre sí nuestras culpas y castigos, será sepultado en la tumba de un hombre rico, salvará en los que aquel que creen, morirá por los transgresores. Exaltado muy en alto es el Señor Jesús. Después de su sufrimiento final, el siervo será engrandecido y exaltado como ha sido el Señor Jesús, debido a su sacrificio por sus hijos, a su sacrificio por una humanidad, a su sacrificio aún por llevar esos hijos al reino de Dios. En Isaías 52:4 podemos ver como así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí, y el asirio lo cautivó sin razón. En Isaías 52:5, ahí como hemos leído lo que es Isaías 52. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y a los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Babilonia fue uno de los que hizo aullar a Israel, fue uno de los que esclavizó a Israel, y era tanta su crueldad durante el cautiverio. Israel era blasfemado el nombre de Dios, era despreciado el nombre de Dios.
se enseñoreaban de esos cautivos. Allá ellos los hicieron cautivos, los metieron en cárceles, los hacían aullar. Dios liberó a su pueblo por causa de su nombre, porque Dios quiere liberarnos a nosotros por causa de su nombre, por su nombre santo, para mostrar que era el verdadero, que Él es fiel y poderoso, que por amor a su nombre está levantando la iglesia, que por amor a su nombre está levantando tu casa, que Él está restaurando todas las cosas. En Ezequiel 29 podemos leerlo, pero dice su palabra, pero decidí actuar en honor a mi nombre para que no fuera profanado ante las naciones, entre los cuales vivían los israelitas, porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a aquellos en presencia de las naciones. Por amor a su nombre, el Señor se reveló a su pueblo. Por amor a su nombre, Dios se sigue revelando. Él restaura y Él levanta y Él saca del cautiverio para darse a conocer a su pueblo. El Señor nos ha sacado de cárceles, nos ha sacado del mundo, nos ha sacado de Egipto, aún en el cristianismo, cuando aún nosotros no conocíamos, decíamos conocerle, pero no le conocíamos y aún habían cosas en nosotros y aún hay cosas que Dios está sacando, pero Él trae a su pueblo para que le conozca, para podérsele revelar y para que puedan conocer cómo verdaderamente Dios actúa y nos lleva a vivir para Él, levantando su nombre, dándole la gloria a Él, la honra, y a muchos verán y correrán a Él y le glorificarán en las naciones de la tierra. Su nombre lo glorificarán. Pablo citó la blasfemia al Dios de Israel que vino como resultado de la hipocresía de los judíos del primer siglo, que no se sometían a los parámetros de Dios, que conocían y pretendían imponer a los demás las cosas. Y el Señor nos habla ahí en Romanos 2:24, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Dios ha venido con amor eterno a rescatar a su pueblo. No es porque nosotros hayamos querido, sino porque Dios, por amor a su nombre, rescató a su pueblo para que su pueblo pudiese glorificarle. Pero acá como no era, como en los tiempos antiguos, como se levantó aquellos que querían hacer vivir judaizantes, querían que este pueblo que estaba llegando a los caminos de Dios entrara ahí a judaizarse como ellos, a vivir en la ley. Pero aquí Pablo decía que no era para vivir en la ley, sino en la libertad de Cristo, para conocerle verdaderamente al Señor. El Señor nos lleva a conocerle, no es por obras, no es porque nosotros querramos hacer las cosas, sino es porque no, cuando nacemos de nuevo hay un milagro en nosotros y nosotros vamos a Dios. Y entonces podemos conocer lo que es la libertad en Cristo, lo que es verdaderamente ser libres, lo que es verdaderamente amar a Dios. Y ya nosotros no vivimos por hipocresía, ni vivimos por apariencias. Si nosotros vivimos es para dar honra al nombre de Dios. Y si hacemos cualquier cosa que hagamos en el reino, es para amarle de verdad, es para adorarle de verdad, es para entregarnos de verdad, es para reconocer nuestra condición y decirle al Señor que le necesitamos. En Romanos 2:24, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Cuántas veces por causa de muchas cosas que se dicen vivir en el cristianismo, el nombre de Dios es blasfemado? Dios no quiere más eso en medio de la iglesia. Dios ha venido a limpiar, a restaurar la iglesia, a sacar la religión, a sacar todo aquello que ha separado la iglesia, que la ha cautivado, aun cuanto ha cautivado la iglesia misma. En la misma iglesia se ven cautiverios, en la misma iglesia se ve como hay muchas personas atadas que aún no han sido libres, que viven una vida diferente a lo que verdaderamente se predica y se habla. El Señor quiere que nosotros podamos entender lo que es verdaderamente la libertad en Cristo. En Ezequiel 36:22, por eso adviértele al pueblo de Israel, que así dice el Señor omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones y por donde han ido.
Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas, cuando da a conocer mi santidad entre ustedes. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Dios levantará su nombre en estos tiempos que Dios está llamando a la iglesia a despertar, a reconvenirse con Él, a salir de su comodidad, a salir de su hipocresía, a salir de todo lo que se la justifica. El Señor va a restaurar para gloria y alabanza de su nombre. Él quiere que la iglesia entienda lo que es ser libre en Cristo, lo que es amar la gracia, lo que es amar la misericordia, lo que es vivir verdaderamente para Él. Él restaura todas las cosas, colocará todo en su orden, como Él reina y dirige, y vivirán en santidad, Jehová, y amarán su nombre, y reconocerán, y toda rodilla se doblará, y toda lengua le confesará. Dios reina sobre su pueblo, Él reina sobre su iglesia. Él ha venido a levantar un testimonio, pero por amor a su nombre, porque el nombre de Dios, como dice su palabra, va a ser restaurado en medio de las naciones. Aquello que era oprobio en la iglesia, el Señor quita ese oprobio, el Señor quita lo que es aparente, el Señor quita lo que es mentira y engaño para levantar una verdadera iglesia donde Dios reina, una iglesia restaurada, una iglesia que verdaderamente está enfocada en lo que tiene que estar enfocada, en Dios, en su voluntad, en su propósito, en establecer el reino de Dios en cada corazón, en cada vida, en levantar familias enteras, generaciones enteras que puedan conocerle a Dios, no por una imposición, sino por revelación, para que ese pueblo pueda entender que el nacer de nuevo es un milagro y que si estamos de pie es por la gracia, el amor y la misericordia de Dios, y muchos conocerán y se enamorarán del Señor y reconocerán, porque reconocerán su nombre y su nombre será levantado y reconocido en la tierra. Dios está levantando ese pueblo entendido que no vivirá para sí mismo. En Salmo 93:1 dice su palabra, el Señor reina. Salmo 93:1. El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Digno de confianza son, Señor, tus estatutos, la santidad es para siempre, el adorno de tu casa, aleluya. El Señor en Isaías 52:6, por eso mi pueblo conocerá mi nombre y que en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. La iglesia está reconociendo a Dios. La iglesia está reconociendo su señorío. Lo que Él está estableciendo en su trono ha sido establecido y desde siempre ha existido. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso y su iglesia lo está conociendo como un Dios poderoso, como un Dios como estruendo de muchas aguas, más poderoso que los embates del mar, dignos de confianza, porque el Señor nos está llevando a esa confianza para nosotros poder vivirlo de Él, para guardarlo de Él, esos estatutos, esa santidad para siempre, que cada parte de nuestra vida sea adornada con la gracia, la misericordia de Dios, y que nosotros podamos adornar el altar de Dios con gracia, con honra, con ese amor, con esa entrega. Oh, por eso el Señor, cuando Israel experimenta la liberación de su dispersación mundial, reconoce el cumplimiento de las profecías dadas por medio de Isaías y otros profetas, y disfrutará la seguridad plena de que Dios ha hablado y ha cumplido. Dios siempre ha cumplido sus promesas. Dios siempre ha cumplido que Él dijo que liberaría, Él lo ha liberado. Que Él dijo que todo lo que iba a ser restaurado, Dios lo ha hecho en cada vida. Por eso vemos vidas restauradas.
Ahora estamos viendo vidas restauradas. Ahora tú puedes entender lo que antes tú no podías entender. Ahora tú puedes decir, ahora conozco al Señor. Ahora Él se me está revelando aún más. Y todo lo atribuiremos al gran yo soy. Y todo se lo vamos a atribuir a Él, a esta obra que Él está haciendo por medio del Espíritu Santo. Ahí como vemos en Isaías 43:11, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Dios nos ha dado un Salvador por excelencia. Dios nos ha dado al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y nosotros como iglesia en los últimos tiempos tenemos que reconocer nuestro Salvador. Tenemos que darle lugar al Señor Jesucristo. El Señor quiere que lo reconozcamos. Muchos se desviaron y se fueron por otros caminos, aún dejaron el evangelio y no reconocieron a Cristo y cayeron en cautiverios, cayeron en confusión, pero Dios quiere restaurar ese pueblo. Dios trae los tiempos para levantar ese pueblo y sacarlo para liberación, para que ese pueblo vuelva al Señor nuestro Salvador. En Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, tu Dios reina. Dios nos ha dado redención. Dios le dio redención a Israel. Dios reina sobre el pueblo de Israel y reinará porque Él tiene algo futuro para el pueblo de Israel y para nosotros. Él nos ha dado a su Hijo para que nosotros pudiésemos conocerle y Él reinar en nosotros. Las buenas nuevas de Israel, redimirlo. La predicación del Evangelio en el reino, que incluye la difusión del Evangelio, de difundirlo a todo lado, a todas las partes de la tierra, difundir la gracia de Dios. A partir del tiempo de Jesús, esas nuevas vinieron de salvación. Tu Dios reina, Cristo ejercerá en el mundo, Él ejercerá personalmente su reino, porque Él vino a establecerlo. Cuando Él vino a la tierra, el Señor Jesucristo trajo el reino de Dios y Él vino a vivir ese reino. Y por ese reino va generación tras generación. Él va hablando a cada generación y va revelándose a cada generación para que el reino de Dios sea establecido en esas generaciones. En el capítulo 52 de Isaías vemos como tiene dos partes. La primera es la promesa de la restauración para Jerusalén y para Judá. La segunda, la presentación del siervo sufriente, que es nuestro Señor Jesucristo. Como describe la obra del Mesías, esa obra que nos lleva al capítulo 53 de Isaías, en ese favor de la humanidad caída. Él vino por esa humanidad caída. Esos versículos del 1 al 12 de Isaías 52 contienen ese mensaje de esperanza, mis hermanos, del pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia. En el verso, como leímos, verso 1 y 3, es un llamado a despertar, mis hermanos. Hoy el Señor nos dice despertar. Las naciones deben salir de su aturdimiento. Las naciones deben tomar conciencia y reconocer su condición y de buscar al Señor, de tener conciencia de lo que ha pasado y saber la razón por la cual estaba en esclavitud, ha estado en cautiverio y saber que ¿por qué ha ocurrido todo esto? Entonces corregir su camino. Dios nos trae los tiempos de corregir los caminos para luego ocupar su posición en el reino de Dios, donde la gloria de Dios es reconocerle, mis hermanos, es reconocerle. Isaías 52 es hermoso. Isaías 53 nos habla de lo que el Señor, sus sufrimientos. Entonces el Señor quiere corregir nuestros caminos para luego ocupar su posición en el reino, para que Él reine en nuestros corazones y para que se levante una iglesia que le dé la gloria a Dios, que le reconozca en todo. En el verso 2 tenía aflicción y desolación el pueblo. El Salvador Jesucristo hace una invitación a levantarse del polvo. El caer en el polvo es cuando Dios abate la soberbia, el orgullo del hombre. Cuando en todo lo que has confiado se viene abajo en tu vida. En todo aquello que tú has armado en tu vida se viene abajo. Y te das cuenta de la necesidad que teníamos de Dios y que tenemos de Dios.
En el verso 3, este pueblo que fue abatido recibe una promesa, mis hermanos. Las naciones ya no te dominarán. Ahora ocupas el lugar que Dios designó para ti en el reino de Dios. Jerusalén se vendió a la deslealtad. Se vendieron al servicio del mal. Estaban en deshonra y esclavitud como estuvimos nosotros, como aún muchos están, mis hermanos. Muchos están en esclavitud aún. Muchos están esclavos en Babilonia. Dios ofrece liberarlos de Babilonia. Ciro fue libertador de Israel y no pidió con dinero a cambio. El enemigo de las almas está tomando cautiva a la humanidad, mis hermanos. Los hombres se venden a la avaricia, a la mercadería, al amor a lo terrenal. Pero Dios ya no quiere más eso con su iglesia. Muchos se venden por un aplauso del mundo para satisfacer las bajas pasiones de sus corazones. El enemigo ataca a los que fueron comprados con la sangre de Cristo y muchos son hechizados, han caído en hechizos, en vendas, en encantamientos. Pero Dios quiere sacar del cautiverio a su amada y quiere revelar su reino para que la iglesia pueda entender que solo Cristo reina, que solo el Espíritu Santo dirige la iglesia. Dios quiere restaurar a su iglesia amada. Lo podemos ver en Isaías 52. Y ahora leemos Isaías 55 del 1 al 3. Vengan a las aguas, iglesia. Todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer. Los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Porque gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Aleluya. El Señor quiere hacer un pacto con nosotros, renovar pactos, como hablé en la prédica pasada que el Señor me daba. Dios quiere liberar de la esclavitud, del pecado y ofrecer a sus hijos a Jesús, que no se compra con dinero, ni se compran con obras, sino que se adquiere por la fe, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, reconciliándonos con el Señor. Hay muchos de la iglesia que aún necesitan reconciliarse con Jesús, dejar de vivir una religión, dejar de amar las cosas terrenales de esta tierra y amar ese amor al dinero, eso que los aleja de Dios. Entender que si Dios bendice a su pueblo, es para que su pueblo se encamine en el propósito de Dios y todo lo que Dios bendice sea usado en el reino de Dios. En el verso 4, del 4 al 6 de Isaías 52, purificación de Israel. El pueblo de Israel llegó a Egipto por invitación del mismo faraón. Ellos fueron maltratados, fueron esclavos, como pasó con nosotros. ¿Cuántos fuimos maltratados? ¿Cuántos fuimos esclavos? ¿Cuántos tuvimos ataduras? ¿Cuántos fuimos aún humillados, ofendidos? Naciones que atentaron con el pueblo de Dios y los llevaron cautivos a Egipto, a Siria, a Babilonia. Fueron maltratando al pueblo de Dios, esos opresores espirituales. ¿Cuántos de nosotros tuvimos esos opresores espirituales? ¿Cuántos nos hicieron aullar y aún en balde fuimos vendidos y entregados? Debido a la crueldad y a la avaricia de los corazones, de tantas ligaduras, de cuántas cosas nos separaban de Dios. Estas naciones blasfemaban contra Dios, estos espíritus blasfemaban contra Dios y aún nos tenían esclavos y aún nos tenían verdugos, pero el Señor ha venido a romper esas ligaduras de muerte, esas cadenas que nos ataban en el nombre de Dios. Creyeron que sus dioses eran mayores que nuestro Dios, que nuestro Creador, y nos oprimían y nos hacían allá alejarnos de Dios. Pero Dios, ellos pensaban que los dioses de ellos eran más grandes y que podían cautivarnos por mucho tiempo. Pero Dios tenía un tiempo de liberación y de romper las cadenas y de sacarnos de esos cautiverios, de esos grilletes. Dios es el Dios verdadero y a quien debían rendirse. Llegará un día de la restauración, mis hermanos, donde se reconocerá y muchos recapacitarán y se entregarán a Dios. Y llegará un día en que le reconocerán. Y eso va a suceder porque hombres y mujeres le reconocerán
y tomarán conciencia y verán al Señor en su hermosura y verán que Dios es real, que no es un Dios de mentiras, que Él es real, que Él no se ha alejado, que Él no se olvida de sus hijos, que Él está presente y veremos muchos salir de cárceles y veremos muchos salir de prisiones, de droga, muchos saldrán de prostituciones, muchos saldrán del licor, muchos saldrán de allá de tantas cosas, de cadenas, de ataduras, de ligaduras, aún de cárceles de falta de perdón, aún de cárceles de orgullo, porque muchos se meten en cárceles de orgullo, de altivez, de arrogancia, y son sabios en su propia opinión, pero Dios viene a derribar todo y aún en medio de que hacían aullar a su pueblo. Isaías 52, hay buenas nuevas, mis hermanos. Presten atención aquí. Las naciones reconocerán a Dios y reconocerán el mensaje hermoso y reconocerán el mensaje, porque aquellos que darán el mensaje lo darán con una vida, lo darán con gozo, lo anunciarán y anunciarán que fueron liberados y se verá en sus vidas la liberación y se verá en su vida que ustedes tendrán corona de paz. Para los judíos que estaban bajo el yugo extranjero, muchos de ellos no podían ver que estaban en este yugo, pero el Señor rompió esas cadenas y les dio ese gozo de la salvación, les dio esa seguridad de que Él lo haría, de que liberaría, de que había una liberación y que esa liberación estaba cercana, que esas buenas de salvación, esa liberación vendría. Dios había escogido un Ciro, él había levantado como él levanta instrumentos en estos tiempos. Dios está levantando instrumentos. ¿Qué sabes tú si tú eres un instrumento de Dios como Dios levantó un Ciro? ¿Qué lo sabes tú? ¿Qué tiene Dios con tu vida? Para que muchos reconozcan a Dios y reconozcan que Dios levanta hombres y mujeres con propósito. Cuando Dios abre las escrituras, Él decide liberar a su pueblo y lo saca de Babilonia y lo saca del mundo. En Romanos 10, 14 y 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quien predica sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Qué hermoso, mis hermanos, son los pies de los que anuncian la liberación y paz. Qué hermosos los pies de los atalayas, aquellos que se levantan en las partes altas y proclaman que venga el reino de Dios, que venga la liberación, que venga el rompimiento de todo aquello que ha sido cadena por generaciones y ha cogido generaciones y las ha encadenado para que no busquen a Dios. Pero Dios levanta y proclama, despiértate, despiértate, libérate de tus ataduras, hija de Sión, libera de todos tus verdugos y tus yugos, porque el Señor trae libertad. Ha llegado los obreros, deben proclamar con alegría, mis hermanos, y todos sus hijos deben compartir con muchos de Cristo. Y Dios nos hace abrir la boca. Y Dios nos hace predicar el evangelio y Dios nos hace ir a los perdidos, porque Dios nos liberó y nos está liberando, porque Dios está palabra, ese rescate que nos ha dado libertad, ese rescate que nos ha sacado del pecado para proclamar el mensaje en el verso 8 ahí del 52. El oficio de la atalaya, mis hermanos, era anunciar un peligro eminente. Había un peligro eminente que sucedió en el pueblo de Israel, que iba a ser cautivo, que venían cautiverios. Dios levanté también al profeta y aún visitaba especial y anunciaba lo de Dios, lo que viene de la atalaya, hermano, lo que es una buenas nuevas de liberación, de restauración. El Señor nos lleva a anunciarlas, de que tu boca salga ese anuncio, ese gemido en tu espíritu de que tú eres un intercesor, una atalaya, para proclamar el camino al Señor, para proclamar que el reino de Dios ha llegado, que somos esos atalayas. El profeta invita al pueblo a alabarle,
a glorificarle, a exaltarle, a reconocerle, a dejarse guiar, a dejarse que Él reine, el atalaya. Dice, despierte, despierte, Él anuncia un despertar para que el nombre de Dios sea glorificado. En el verso 9 y 10, Dios rige todo asunto, aún en los terrenales, Él todo lo rige, todo, aún en las naciones, el poder de Dios para liberar a su pueblo. Él prueba que Él reina. El pueblo le reconoce y le alabará a Dios, porque el Señor ha dado consuelo y redención. El poder de Dios se manifiesta, mis hermanos. Por eso el Espíritu Santo está siendo levantado en medio de la iglesia. El Espíritu Santo viene con poder, porque cuando el Espíritu Santo llega a una casa donde a Dios se le deja reinar, suceden cosas maravillosas. Tu vida es restaurada. Y como tú vivías antes, ya no vives así. En el 11 y 12, el orden de Isaías 52, Isaías anticipa el tiempo de la restauración. Después del cautiverio viene el llamado del Señor de salir de Babilonia. Señor sacará su iglesia de Babilonia, sacará su iglesia en medio de la mercadería, sacará su iglesia en medio de lo que él ha atado y la ha cautivado y aún la ha cegado, a no tocar lo inmundo, a entender qué es verdaderamente lo de Dios, qué fue lo que Dios dejó establecido en su evangelio, una iglesia verdadera, una iglesia que le reconocerá, una iglesia victoriosa, una iglesia que reconocerá la libertad en Cristo. Dios congrega a su pueblo. Dios viene a su pueblo como le habló allá Daniel. Como Daniel fue liberado del foso de los leones, mis hermanos, cuántas cosas sucedieron, cuánto Dios guardó a Daniel allá. Lo guardó aún del mismo reinado en ese tiempo. Él lo guardó y él no se contaminó. Cuántas cosas aún nos contaminan, nos separan de Dios, de lo que es lo verdadero, de lo que es la esencia de Cristo. Dios reedifica el templo, porque también vino a reedificar el templo. Y él vino, les levantó ese Ciro para que pudiese rescatar a ese pueblo, para que lo sacase de esa cautividad opresora, de esa cautividad en ese tiempo. Y el Señor también levantó para levantar el altar a Jehová, para que se discerniese cada profecía. Y pudo Ciro entender, cuando él leyó las escrituras, él pudo entender que se había hablado de un Ciro, de un libertador que libertaría al pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha llamado a libertar a los cautivos? ¿Cuántos de nosotros Dios nos introduce para esa liberación, para esa restauración? ¿Y cuántos de esos corazones se conmueven y quedan conmovidos y llevan a cumplir esa misión de Dios, mis hermanos? Dios quiere que haya un despertar en nosotros, que podamos entender lo que es ser libres, lo que es la restauración, lo que es la restauración del templo. Dios cumplió su promesa y el pueblo entendió y el pueblo fue recogido. Y en Dios hay un cumplimiento. Su palabra se cumple. En Apocalipsis 18:4 dice su palabra. Luego oí otra vez del cielo que decía: salgan de allá, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguno de sus plagas. Cuánto Dios quiere restaurar a su amada. Nosotros como atalaya estamos orando por la iglesia del Señor, para que la iglesia sea restaurada, para que el corazón de la iglesia no esté en la avaricia. ¿Cuántas cosas pueden deslizarnos, mis hermanos, de los propósitos de Dios? ¿Cuántas cosas arraigadas en el corazón que puedes deslizar tu vida y sacarla por un momento del plan perfecto de Dios? ¿Cuántos conocieron al Señor y ahora están en el judaísmo? ¿Cuántos aún no quieren saber nada del Señor? El Señor quiere restaurar por malos testimonios. ¿Cuánto aún sus vidas piensan que le están sirviendo a Dios y no le están sirviendo a Dios? Están sirviendo a una institución de hombres, a doctrinas y mandamientos humanos. Pero Dios quiere venir a matar. Y el Señor dice: salid de ahí, salid de Babilonia, salid de todo lo que es humanismo, salid de ahí, de todo lo que te separa verdaderamente del Señor, de la libertad de Cristo, de predicar el evangelio.
un evangelio verdadero, el verdadero evangelio de Jesús, el verdadero de un testimonio vivo de la vida de Cristo, del carácter de Cristo, de un cristiano verdadero, de un cristiano de que no está profesando con su boca una cosa y viviendo otra, o haciendo vivir que otros vivan lo que ni siquiera tú puedes vivir. Hay muchos hijos de Dios que están en Babilonia y buscan la verdad y sirven a Dios sinceramente en el lugar donde están. Pero llegará el momento, mis hermanos, que aunque ellos oirán el llamado del Señor y dejarán Babilonia y se unirán a los fieles hijos de Dios y le darán la gloria a Dios y el reconocimiento a Dios. El verso 13 al 15 del 52 dice el Señor: siervo sufriente que dio su vida en rescate del mundo. Ciro era un símbolo de nuestro libertador Jesucristo. Aunque humillado, rechazado, él era el Mesías anhelado, el deseado. Su obra tendría éxito y salvaría a su pueblo y restablecería su reino de justicia y paz por siempre. Dios lo exaltaría hasta lo sumo. Muchos quedaron maravillados de la obra poderosa que Cristo hace en cada vida y afectando el curso de la historia, nuestro amado Jesús. Es una honra ser de Cristo, mis hermanos. Pertenecer al reino celestial asombrará a muchas naciones y cerrará la boca de muchos, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca habían oído, y su reino será establecido para siempre. Es lo que sus hijos proclaman a todo el mundo y se asombrarán de su humillación, de cómo Él lo hizo en su misión, a fin de que el hombre le conociera en su hermosura de su carácter, entregándonos de todo nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros nos entreguemos de todo corazón, que así, aunque muchos te rechacen, porque muchos te van a rechazar, porque muchos aún te tardarán de como que tú eres un hombre que quieres vivir para Dios, te criticarán. Te criticarán de cómo es tu entrega a Dios, de cómo quieres vivir todo el tiempo para Dios. Pero es necesario llevar la afrenta, porque muchos llevarán la afrenta, esos verdaderos hijos de Dios que están siendo sacados de cautiverio, que están siendo liberados, testificarán de que verdaderamente son hijos de Dios. Esta generación le sirve a Jehová. Esos son casa sacerdotal. Esos son testimonio de vidas humildes, sencillas, entregadas, que tendrán un solo carácter, que no serán fluctuantes como las olas del mar, que hoy no tendrás un carácter y mañana otro, que hoy no dirás: hoy soy así, mañana soy así. No, sino que tendrás el carácter verdadero de Cristo. Esa humildad, esa mansedumbre, ese amor, esa entrega, esa pasión por el evangelio, esa pasión por las vidas, esa pasión por levantar el nombre de Dios, esa pasión por estar ahí como atalaya, intercesor. No te canses, no desmayes, despiértate, iglesia. Hoy el mensaje del Señor para ti, iglesia, es que te despiertes, que quites tus ataduras, y aún hay ataduras en tu corazón. Le clames al Espíritu Santo en esta noche: Señor, tú llevas una obra en cada uno de nosotros, Señor. Hoy reconocemos tu obra, Padre. Hoy reconocemos la santificación del Espíritu Santo en cada vida, Señor. Si un día no vivimos para ti, Señor, y aún nos tuviste que llamar, Dios mío, con brazo fuerte. Y aún, Dios mío, has extendido tu mano poderosa para sacarnos, Señor, Dios mío, de la misma muerte espiritual. Porque cuántos estaban en sequedad, en desolación, en tristezas, Dios mío, en angustias. Pero el Señor se lleva hoy todo temor de su iglesia y lleva ese despertar cada día más profundo, ese despertar de la iglesia. Levántate, iglesia, resplandece, porque tu Dios te ha traído para rescatarte, para restaurarte, para que Él habite en ti como tu todo, porque entenderás para qué fuiste llamada, entenderás para qué fuiste elegida, porque te trajo el Señor por ese camino y te rescató de aquellos verdugos que dañaron tu vida, pero Dios ha dado libertad a los cautivos, a los oprimidos. Él ha venido a ungir y a ungirte, y en aquello donde tú fuiste oprimido, Dios te ha dado la libertad y la autoridad para que otros lleguen
por medio de tu testimonio, por medio de lo que tú viviste, pueda ser un testimonio vivo de humildad, de mansedumbre. Porque una de las cosas de la iglesia del último tiempo va a ser una iglesia muy humilde, muy sencilla, muy dada a lo de Dios, muy despierta, una iglesia atalaya, una iglesia intercesora, una iglesia que ama lo de Dios, que aprecia y valora, por pequeño que sea lo que Dios te dé, tú lo valoras, lo valoramos, lo apreciamos, apreciamos todo lo que venga de Dios. Valoramos lo de Dios. Si un día no se valoró, si el pueblo de Israel no valoró lo de Dios, y aun que lo sacó de Egipto con libertad y mostrando su mano poderosa y lo rescató, pero no conocieron a Dios. Pero Dios trae un pueblo que le va a conocer y le está conociendo. Y quiere que entremos más a las profundidades de su espíritu y podamos entender lo que ahí habla más adelante Isaías 53. Aquello que es hermoso de Jesús. Aquello que fue la vida y la entrega y la humillación de Jesús. Oh Dios mío, por causa, Señor Dios mío, de llevarnos al Padre. Por eso te glorificamos en esta noche, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Padre. Sellamos esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que esta palabra, lo que las escuchen, Señor Dios mío, haga vida, Padre, y cambie y transforme corazones. Y así muchos, Señor, puedan entender, Señor, que lo tuyo es verdadero, que tú has venido a la restauración, a la sanidad, a la liberación, y serán libres tus generaciones. Señor, quiere que le creamos, que nuestras generaciones van a ser libres, que tu generación es libre, que Dios va a tratar con tu generación, que Dios va a tratar con tus hijos, que Dios va a tratar con tus nietos, que Dios va a tratar con tu esposo, con tu esposa, que Dios todo lo va a hacer para la postre hacer bien, porque Dios se propuso sacar del cautiverio y despertar a su pueblo, y lo está haciendo, levantando ese pueblo para la gloria y honra de su nombre. Amén, amén.